Buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a tocar un tema delicadito. Como tengo justo 20 minutos, he preparado una presentación de tipo visiva, impactante, que os servirá por lo menos a tener una idea de lo que está pasando en el mercado. Ante todo, sé que al final de esta ponencia saldrán muchas preguntas para evitar jaleo, ya que tenemos una ponencia tras otra, luego me podéis encontrar fuera en el stand de Admiral Markets, con la cual colaboro desde mucho tiempo. El problema de fondo es lo que vamos a encontrar, lo sacamos de una frase bíblica del libro de Eclesiastes, que dice una cosa que podemos decir, explica un poco lo que es el concepto del mercado moderno, si queremos decir así. La frase dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué significa esta frase? Significa simplemente una cosa. La frase indica prácticamente lo que es el funcionamiento del mercado. Hay unos actores que tienen el control total del mercado y hacen lo que les da la gana. Pero ese sistema se ha complicado aún más porque tenemos, en los últimos 20 años ha llegado una cosa que se llama trading algorítmico, que muchos de vosotros habrán escuchado, pero no saben exactamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es el trading algorítmico? Es un trading basado en el funcionamiento de máquinas extremadamente sofisticadas que sirven para el trading de alta frecuencia. Lo que vosotros en los últimos 10 años habéis visto en continuación, caídas verticales, subidas verticales de forma brutal, que uno se encuentra allí en medio y dice, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Es esto. Y por lo cuanto muchos siguen rechazando la idea que la máquina siempre será un producto del ser humano, y esto es verdad, tenemos que enfrentar este tema de una forma muy madura porque en el mundo laboral esto ya está pasando. Si alguien, me parece hace poco se hizo una feria en Barcelona donde había máquinas que tocaban el piano, hay máquinas que levantan peso que un humano no puede levantar. El mundo está cambiando. Que sea bien y mal no puedo establecerlo con mi opinión. Cada uno se tiene que hacer una idea de lo que está pasando. Pero quien quiera hacer trading tiene que saber estas cosas, independientemente del horizonte temporal que utilizará. Porque si vosotros no tengáis en cuenta que estáis enfrentando a algo que trabaja a una velocidad que un ser humano no puede, ni siquiera el mejor puede hacer, abandonad la idea de hacer trading, porque esto es lo que provoca la mayoría de las pérdidas, y no lo sabéis. Vamos a hablar rápidamente de las características principales de los HFT, High Frequency Trading, trading de alta frecuencia. Se consideran como un modo operativo y no estratégico, es una forma operativa, esa cantidad de ordenadores tirados en un sótano. Si vais a Wall Street, si alguno ha ido en los últimos años a Nueva York, notará que Wall Street está vacía, no hay nada, todo está en estos sótanos, donde esas máquinas compran, entre paréntesis, la información a velocidad increíble y hacen una reacción. La reacción sería comprar y vender en continuación. Los soportes informáticos no son a la portada de nadie, que son software que cuestan una cantidad de dinero y que hay que preparar positivamente por eso. Luego necesitáis esa grande cabeza matemática, física, ingenieros varios que tienen que crear un algorítmico, una orden para que esa máquina trabaje de un cierto modo. Y por esto, con este cálculo tan complicado, se puede crear un continuo flujo de envío de informaciones. En esto tenemos la modalidad operativa, alta velocidad de ejecución, operación de entrada y salida rápida, bum, 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 bum. Es un martillo continuo, volumen de negociación fuera del alcance de cualquier ser humano, la cantidad de dinero que gira es una cantidad que se produce gracias a lo que están haciendo los bancos centrales. Si el mercado no cae, es por esta motivación. Eso lo digo porque es un dilema que me se están poniendo desde más de un mes y me dice, Giancarlo, pero ¿por qué el mercado no cae?
por una simple motivación. Hay una cantidad de dinero enorme. 3 cortes de tipo ha hecho la Fed en 4 meses. Eso significa que toda esta máquina viene alimentada con billones de dólares que no pueden dejar caer el mercado. La razón no tenemos tiempo para explicarla, pero el concepto es esto. La Fed ha creado un sistema que se llama Sistema de Reserva Fraccionada. Hay un paper, una publicación oficial datada 2004, que se llama The Modern Money Mechanism. Si escribí en Google la encontré en español también. Y es una explicación clara de cómo un dólar físico se convierte en 100 dólares dopados. Y así, de esta forma, todo dinero electrónico que se empuja a través de esos sistemas, donde tenemos market maker, se crea y se decide dónde tiene que ir un precio. Luego tenemos hedging, la famosa cobertura, ¿no? Compramos y vendemos al mismo tiempo para direccionar el precio en la dirección que yo quiero. Hay fenómenos muy sutiles como el spoofing, sería si alguien trabaja con el book aquí o vea simplemente el flujo de datos de compra y venta, verá que algunas veces aparecen una cantidad enorme de una orden un poco por encima del precio actual o por debajo, y cuando el precio se está acercando a este número, desaparece el orden, creando pánico, creando destrucción, y la gente se encuentra caída en una artimaña. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos también otro problema, que el flujo de datos que es fuera de nuestro alcance, porque realmente los flujos de datos que utilizan la máquina algorítmica son un flujo de datos que el retail no puede acceder fácilmente, a menos que no pagáis una cantidad muy grande de dinero. Estamos hablando mediamente 20-30 mil euros al mes para llegar a tener todo el flujo de datos. Y estoy hablando solo de los índices, porque luego realmente con el Forex y la materia prima es una discusión aún más complicada. Pero en general lo que tenéis que tener claro, clarísimo, es que todo esto es la realidad de las cosas y no se puede ganar. Pero claramente no es que voy a dejaros con el miedo, digo, ahora no voy a hacer más trading porque Giancarlo ha dicho. No, hay que tener siempre claro lo que hay delante. ¿El resultado cuál es? Los algoritmos no se limitan solamente a destrozar el mercado, se espían entre sí. Si alguna vez podéis estudiar un poco, hay fondos de inversiones que usan algoritmos que han perdido dinero. Es una guerra, se espían entre sí y van a identificar los puntos débiles. Entonces podéis imaginar lo que puede salir. Se crea una guerrilla y esta guerrilla crea un problema que la gente se olvida siempre. Las máquinas son utilizadas no solamente para ganar dinero. Vosotros estáis hablando de entidades que tienen cantidades que realmente no sirven. Pero si hablamos de un fondo como BlackRock, que más o menos creo que todos saben de las dotaciones oficiales que tiene más o menos, es 3 veces la deuda pública italiana, que es la tercera del mundo. ¿Podéis imaginar esto qué significa en términos globales? Significa que un fondo privado tiene el poder de hacer una cosa que pocos habrán visto este año, ir a ver los balances de los bancos. Han tenido el trabajo del Banco Central Europeo de ir a analizar los balances de los bancos. ¿Cómo se puede dar un trabajo así a una entidad privada? Un fondo como BlackRock puede comprar todo el país italiano, así. Entonces, ¿qué pasa? Puedo entrar en Santander, y como en Santander es un título que en España es sensible, es algo que claramente, si se destroza Santander, significa que el sistema bancario español está en ruina, y entonces al inversor extranjero la primera idea es, se acabó, España ya. Pues entonces, si yo quiero poner presión a un gobierno, ¿qué hago? Voy a empezar a hacer manipulaciones con los títulos más grandes. ¿Alguien se recuerda lo que pasó con Volkswagen? Vosotros pensáis que la motivación era las emisiones. Se estaba presionando el gobierno de la Merkel. Presiones políticas, presiones de cualquier tipo. El dinero es un medio. Por lo tanto, si sabemos esto, el dilema ¿cuál es? ¿Qué va a ganar aquí?
¿Cómo puede un ser humano trabajar en el mercado sabiendo, y hablo de datos oficiales, un informe de JP Morgan del 2017 habla que más del 90% del mercado accionario americano se mueve con máquina algorítmica? Informes oficiales. Hablamos siempre de datos publicados, no de idea mía personal. Pues la única cosa que tiene que hacer es seguir. Una máquina se puede seguir, hombre, no a esta velocidad, pero los rastros se dejan. Si alguien ha estudiado Wyckoff y ha estudiado un poco o usa un poco los volúmenes, sabrá que se dejan rastros. Son grandes, son elefantes. Por lo tanto, algo se ve. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ver en detalle esos movimientos. Identificar efectivamente cuando han entrado máquinas, porque claro, no es que la máquina entre en continuación, y sobre todo vamos a entender cuando ellos quieren hacer sobre todo lo que se llama giro de mercado. Aparte de los elementos que he dicho antes, tenemos que descartar todas las herramientas que no sirven para identificar un movimiento algorítmico. Quitar inmediatamente indicadores, y todas esas cosas no sirven. Un indicador no puede adelantar el mercado, olvidarlo. Tenéis que usar primariamente el gráfico. El retail, ¿cuál es la primera herramienta del retail? El gráfico y la price action. Y allí podemos entender esas cosas. Nosotros lo que estamos buscando realmente son excesos, porque cuando hay la famosa pelea entre demanda y oferta, se crean rastros donde al final hay solo un ganador. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aumento normal de los volúmenes, un caso alcista. En una tendencia al alza, uno más velas largas que presentan mucho volumen, nos da la certeza que alguien está vendiendo. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo que lo veis todos los días. Si alguien hace scalping, especialmente con DAX, esto lo vea todos los días. ¿Qué pasa aquí? No es infrecuente ver que la maniobra de artimaña que hacen es fantástica. La máquina, cuando quiere cargar posiciones, no lo va a hacer en el pique. Lo van a hacer de una forma que el precio baja y ellos pueden distribuir. ¿Por qué? Porque si yo entro de golpe con una cantidad de volumen enorme, el mercado crash. ¿Alguien se recuerda lo que pasó el 6 de mayo de 2010 con el Dow Jones? Flash crash, se cayó de 1000 puntos en pocos minutos. Esto es lo que pasaría prácticamente siempre. Hay reglas que hay que respetar y también, por cuanto puedan, la Comisión de Control de Bolsa tiene que obligar a ciertas maniobras. Incluso alguna vez tiene que vender en pérdida para evitar esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo una cosa de este tipo, lo primero que voy a pensar es que si el mercado me crea un pique de ese tamaño, luego se devuelve de esta forma y luego sube, eso está diciendo que allí han cargado aún más posiciones alcistas. Y en la segunda vela, en la segunda ronda, tengo que entrar y no moverme de allí. El scalping no significa ya entrar con 300 posiciones al día. Esta es una idiotez. No podéis competir con la máquina. Pero si yo veo un movimiento de este tipo y yo me pierdo esto y esto porque son a las 11:30, he ido al baño y claramente no puedo, no lo he visto, pero yo aquí veo una cosa, que aunque no hay volumen, lo que yo entiendo es que aquí lo que están haciendo es comprar. Y ese volumen climático me lo dice, un trader experto puede no solamente pillarse el largo o el corto, sino volver largo. Hablamos de un máximo de 3 operaciones en una sesión. No tenéis que entrar una barbaridad. Esto ya son leyendas urbanas. No se puede operar ya de scalping de esta forma. Es imposible, porque no somos máquinas. Segundo caso, al revés, bajista. En un movimiento descendiente, uno más vela larga que presentan mucho volumen, nos ofrecen una señal de fuerza en vez de debilidad. ¿Qué significa? Es un caso típico que encontráis siempre cuando el mercado empieza a caer a picado y todo el mundo está allí parado. ¿Ahora qué hago? ¿Vendo? ¿Compro? Lo primero que tenéis que pensar es que siempre el mercado en general subirá a largo plazo. Siempre. Entonces, ¿la maniobra cuál es? Más cae el mercado, más puedo cargar. Si el mercado sube como está subiendo ahora, están todos en dificultad. ¿Por qué? Porque no están descargando. Y entonces tienen todo el mundo así. Pero no podéis vender. Se vende cuando hay un movimiento claro. Pero claro, si yo no entro en esta zona, cuando yo veo una primera vela y luego veo un retroceso y veo carga volumétrica, en el momento en el cual el mercado gira, yo aquí tengo que vender más, ya no puedo vender aquí. Si el mercado cae de forma vertical y vosotros no entráis a la primera, no entráis más.
porque es muy difícil entrar en un mercado así. Entonces, ¿cuál es la lógica de la cosa? Si yo empiezo a ver que esto me retestea varias veces, mirad aquí el mismo caso de antes, de nuevo retroceso, W, lo que queráis. Y luego cuando vuelve aquí empieza a ser mínimo creciente. Esto ya a partir de aquí me está diciendo que tengo una posibilidad alcista. No creo que pueda llegar hasta aquí, pero por lo menos sé que yo aquí no puedo más vender. Entonces, ¿cuál es el concepto de todo esto? Una cosa que yo no me cansaré de decir desde los 7 años que vivo en España y hago este trabajo. Tenéis que buscar la tendencia primaria. No perdéis tiempo a buscar 300 tonterías, el reversal, el pull. ¿Cuál es la tendencia del mercado en este momento? ¡Pam! Si yo tengo una tendencia ascendente, tiene que ser con volumen medio. Y muestro ahora un caso en un gráfico diario que todo el mundo se ha olvidado. Si el mercado empieza a tener volumen demasiado alto y el precio empieza a caer, no estáis en presencia de una tendencia alcista. Pillamos el caso del S&P a este año. Este es el caso más bonito. Después de la famosa caída del 2018, el mercado aquí hizo un patrón clímax. Quien no conoce se lo estudie. Es una típica maniobra que sirve para cargar posiciones, lo hemos visto en el caso 2. Empiezan a tirar volumen a lo grande mientras cae el precio. Están comprando, pero hasta que no se gira vosotros no lo sabéis. En el momento en el cual el mercado ha hecho este patrón, yo desde este año nunca he hablado de corto, porque cada vez que han hecho los retrocesos, mirad los volúmenes, son inferiores a los del año pasado, primero. Segundo, mínimo creciente, nunca. Te hacen un poco de retroceso, un poco de retroceso, un poco de retroceso y estamos siempre aquí. Estamos en el mes de noviembre y me gustaría saber, toda esta gente que hablaba de corto, ¿dónde está? Y no es que aquí os estoy mostrando una cosa que significa ser un genio del trading. La primera cosa que tenéis que aprender que hacer, más allá de cualquier técnica, robot o cualquier cosa utilizáis, es la observación del gráfico. Tenéis que ser chartista y aunque los charts no se usan en el trading algorítmico, y es lógico porque allí son números, tenéis que usar la herramienta a disposición. La única forma es pasar hora, meses, años a mirar esto. Y esto es lo que hace la diferencia. Grandes conceptos, rápidamente. Algo que nunca tenéis que olvidar. Hacer exactamente lo contrario de lo que todos hacen y estar lejos de tu instinto natural. Hasta que vuestro instinto entra en el trading, nunca ganáis dinero. Cualquier técnica utilizáis. Tenéis que observar. El mercado no lo hacéis vosotros. No podéis opinar. Nadie puede opinar. El mercado está hecho de los creadores que no somos nosotros. Entonces el juego es, las reglas son estas, en general. Y estas son las reglas que tenéis que respetar. Grande idea que os dejo rápidamente. La fuerza de un mercado se puede ver en las velas bajistas, así como la debilidad de un mercado se puede ver en las velas alcistas. Y al revés, los excesos donde intervienen o al máximo en una fase de agotamiento, mas nunca durante el proceso entran en acción. Así como los volúmenes anómalos y con movimientos rápidos indican la presencia de algo. Cuando veis esta vela enorme, esperad, no corred. ¿Por qué? No tenéis ni el tiempo de entrar. Y además, no vais a tener posibilidades de gestionar la posición, sea en términos de stop que de profit. Todo el ejemplo que hemos visto sin recordar una cosa importante. Si queréis hacer trading, aunque sea a medio o corto plazo, en el scalping obligatorio, en general tenéis que preparar mentalmente y técnicamente. Tenéis que invertir tiempo. Si no, aquí no vais a tener un futuro. Recordad que una frase que no se vea muy bien, de Gordon Gekko, que a mí siempre me encanta, y esto es una cosa que tenéis siempre que recordar. Los toros ganan, los osos ganan dinero, los toros ganan dinero, perdóname, los osos ganan dinero y los cerdos son sacrificados. Los cerdos somos nosotros. Y eso lo ha dicho en el 87. Así que si no queremos ser más cerdos, empezáis a estudiar un poco esas cosas, porque es lo que hay, no es lo que pienso yo. Así que de todas formas necesitáis, claramente el tema es muy complicado y me faltan
8 segundos, pero bueno, lo he conseguido. Tenéis aquí todos mis contactos y estaré ahora en el stand de Admiral Market si queréis seguir con la discusión y hacer cualquier pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención.